Hola, soy Óscar Martínez, soy doctor en Medicina y Cirugía, soy especialista en obstetricia y ginecología y trabajo en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde soy también profesor asociado en este hospital que, como sabéis, forma parte de los hospitales de la Universidad Autónoma de Madrid. Bien, bienvenidos a este curso y bienvenidos a nuestro primer módulo, que es el módulo que habla sobre los conceptos de la simulación en la enseñanza. Y me gustaría poneros una foto, y esta foto es muy sencilla, es una foto de un simulador, de un maniquí, y en esta foto me gustaría que entendiéramos que simulación no es igual a un maniquí caro, simulación no es igual a un gran centro de simulación no es igual a tener mucho dinero. Simulación es una técnica educativa que podemos hacer de una manera muy sencilla. Me gustaría que en las siguientes diapositivas fuéramos paso a paso de cuáles son las bases de los conceptos que sostienen la simulación. Y vamos a ir de una manera despacito. Vamos a hablar primero de Confucio, y vamos a hablar de Confucio. Nos decía que para aprender la sabiduría teníamos tres maneras, tenemos tres formas. La primera es la reflexión, y cuando hablemos de debriefing veréis que la reflexión es cómo nuestros alumnos van a aprender en simulación. La segunda manera es la imitación, que es la forma más fácil, y es una forma que proporciona conocimiento a largo plazo. Y la tercera forma, que es muchas veces la que hemos aprendido los médicos y enfermeros y los profesionales de ciencias de la salud a lo largo de la historia, es a través de la experiencia, y todos sabemos que es una vía amarga, porque sobre todo es muy amarga para el paciente. Bien, si vamos a los conceptos de simulación más clásicos, vamos a un concepto que McGaggy nos dice que la simulación es una persona, instrumento o conjunto de situaciones. Es decir, podemos hacer simulación de muchas maneras. Con una persona, con un paciente estandarizado, luego hablaremos de ello, con un instrumento, un simulador de tareas, o con un conjunto de situaciones, que puede ser un escenario clínico simulado, que intentan imitar problemas. Y lo más importante para mí de esta definición es que el estudiante o aprendiz tiene que actuar, y es un concepto importante, el alumno tiene que actuar, tiene que verse implicado en la simulación, en esas situaciones que les planteamos, y entender que fueran sus indicaciones como reales, fueran sus actos como reales. Tiene que actuar como si estuviera viviendo esto en un momento real, y esto es importante para nosotros, porque además la simulación como técnica educativa es una técnica, como dice un anestesista, que es David Gaba, es una técnica y no una tecnología que intenta reemplazar una situación real, o en este caso amplificarla. ¿Y qué significa amplificar? Significa que nosotros cogemos de una situación imitada que simula una situación real y cogemos aquellos aspectos que queremos amplificar como objetivos para que el alumno las aprenda con realidad. Es decir, es una técnica educativa que intenta reemplazar o amplificar experiencias reales con un fin, y este fin son los objetivos de aprendizaje. Y una tercera definición es que es una técnica educativa que permite interaccionar y a veces realizar una inversión completa. Interaccionar significa que el alumno interacciona con otros alumnos que están simulando con él, interacciona con el profesor, que después le va a dar feedback o debriefing, e interactúa durante la simulación y expone su desempeño en una situación en la que intentamos remediar la realidad. Y esto lo hace, y es lo importante de la simulación en ciencias de la salud, sin exponer al paciente a ningún riesgo. Y esto es para evitar lo que decía Confucio, evitar la experiencia amarga. Bien, ¿qué es simulación entonces? De una manera muy sencillita, es aprendizaje reflexivo a través de una experiencia simulada que remeda una experiencia real. Bien, nosotros nos gustaría ofreceros una receta para la simulación en ciencias de la salud, y esta receta es muy sencilla y es una receta que nosotros iremos recordando a lo largo de este curso, y pensar que es una receta que cuando algo no salga bien, seguro que algunos de los ingredientes que tenemos aquí no los hemos usado. La simulación es, sobre todo, un producto de tres conceptos: instructores, y en esto estamos, que es el más importante; simuladores, y un programa que articula el aprendizaje. Pero sobre todo a esta hay detrás una guía, una flecha, que es el apoyo institucional. Sin el apoyo institucional esto no funciona. ¿Y qué ocurre? Que estos factores no se suman, se multiplican. ¿Y qué significa esto? Que si cualquiera de estos tres agentes es cero, si no tenemos un buen instructor, si no tenemos simuladores o no hay un programa claro, la simulación es cero. Y al revés, si nosotros tenemos un simulador de muy baja fidelidad, sencillito, barato, pero tenemos un buen instructor, tenemos un buen programa y tenemos un buen apoyo institucional, generaremos una buena simulación. Bien,
Nosotros en la obstetricia, que es un campo donde se desarrolló la simulación de una manera muy precoz, tenemos esos tres factores ya desde el siglo XVIII. Teníamos, por ejemplo, en Inglaterra, un gran obstetra, William Smellie, tenemos un buen programa, en aquella época un libro, y tenemos un simulador. Este trinomio ya existía hace 3 siglos. Bien, nosotros podemos en el siglo XXI unir este trinomio de instructor, simulador, programa en un concepto que se ha añadido, que es que nosotros podemos generar una experiencia simulada dentro de un escenario clínico, simulando que estamos atendiendo a un paciente en nuestro hospital, con nuestros medios, con nuestros maestros, y de esta manera somos capaces de hacer una inmersión en la experiencia simulada que lleve a un aprendizaje correcto. Y, como os he dicho, la simulación depende sobre todo de la calidad del instructor. El instructor es un profesional. El instructor tiene que tener una formación específica, tiene que conocer la técnica, esa técnica ha tenido que ser enseñada, y en España hay grandes centros de instructores de simulación, como puede ser el centro de Valdecillas. Tiene que tener un entrenamiento tutelado, tenemos que seguir a ese instructor novel a lo largo de sus principales pasos para que él pueda verse refrendado en sus actuaciones, y este instructor tiene que ser evaluado y tenemos que darle feedback para que él mejore. Y esto es importante a lo largo de la simulación. Bien, la simulación, como os he dicho, no es tecnología, pero sin embargo, cada vez tenemos más tecnología, cada vez la tecnología es más complicada, cada vez tenemos elementos y simuladores que son tremendamente caros y que pueden simular aspectos realmente complejos de las ciencias de la salud, y esto nos obliga a tener otros actores en la simulación, y estos actores son los técnicos de simulación. Y los técnicos de simulación no son instructores, pero son nuestros compañeros en los centros de simulación, son los encargados del funcionamiento del centro, de los encargados de que los simuladores estén, de que los programas corran. Y, por ejemplo, en Estados Unidos es una profesión altamente cualificada, y en España todavía no tenemos un desarrollo homogéneo, todavía vienen de diferentes campos de la formación profesional, pero deben tener conocimientos audiovisuales, deben conocer MULAS, que es caracterización de la simulación, tienen que saber mantener equipos, tienen que gestionar equipos y tienen que tener los conocimientos básicos de simulación. Y este es otro actor. Cuando hablemos de simulación en grandes centros, no nos podemos olvidar que hay otro actor, que es el técnico de simulación. Bien, este técnico de simulación tiene que ser capaz de entender máquinas complejas, casi robots, que tienen múltiples sensores, que requieren un enorme conocimiento de software y hardware y que tienen que ser calibradas y mantenidas de una manera importante. Bien, el paciente estandarizado es otro elemento de la simulación. No tenemos que entender que solo son máquinas. Un instructor de simulación también tiene que ser capaz de entrenar a una persona para que imite, simule o sea capaz de responder a unas preguntas correctas sobre un caso clínico. Esto es muy importante, por ejemplo, en psicología, donde nosotros no podemos imitar con un robot y cuál es el comportamiento de un paciente, y en psicología clínica, que es otra de las ciencias de la salud a las que está dirigido este curso, seremos especialmente cuidadosos en explicaros cómo manejar y cómo entrenar y cómo evaluar un programa de paciente estandarizado. ¿Cuál es el papel entonces del instructor en la simulación? Muy importante. Fijaros, nosotros tenemos que asociar la experiencia de aprendizaje a los objetivos y resultados previstos. Tenemos que llegar a través de la simulación a donde queremos llegar. ¿A qué objetivo queremos hacer? Tenemos que crear y mantener un entorno de aprendizaje seguro, seguro para el alumno, porque a veces un alumno se expone a situaciones simuladas que son realmente estresantes y tenemos que preservar su intimidad, tenemos que preservar esa opinión que de él mismo él tiene, porque se va a ver grabado y se va a ver expuesto al escrutinio de otros alumnos o de profesores, y es una de las tareas importantes del profesional. Hay que promover la fidelidad y la situación simulada, tenemos que conocer cuál es la mejor manera de simular diferentes situaciones clínicas para que podamos tener una experiencia simulada correcta, y luego, sobre todo, tenemos que ser profesionales que seamos capaces de adecuar la metodología de instrucción al tipo de alumno. No es lo mismo entrenar en hacer un parto, por ejemplo, a alumnos de medicina, o entrenar a hacer un parto a residentes de obstetricia. Y no es lo mismo entrenar a alumnos de psicología de segundo que entrenar a alumnos de psicología del último curso. E igual valdría
para enfermería. Nosotros tenemos que ser los que seamos capaces de modular la experiencia simulada para adecuarla a las características de nuestro paciente. Bien, ser instructor es un trabajo, hay ofertas laborales que tenéis que valorar. Ser instructor es una actividad remunerada y es una actividad reconocida. Y para que sea remunerada y reconocida, tenemos que entender que hay maneras de acreditarse, hay maneras nacionales de acreditarse, hay maneras internacionales de acreditarse que no tienen nada que ver con los sistemas de ANECA. Son entidades de sociedades científicas que acreditan que una persona conoce la técnica educativa de la simulación. Y os pongo un ejemplo de cómo se acredita internacionalmente los programas de simulación en la Sociedad Internacional de Simulación, la SSH. Bien, también la simulación tiene que ver con el desarrollo curricular que tiene en una universidad un grado. La simulación tiene influencia en cómo nuestros alumnos tienen que aprender y cuál es la exposición de nuestros alumnos a diferentes técnicas educativas. Recientemente en Inglaterra han modulado que una enfermera inglesa tenga hasta 1000 horas de simulación en detrimento de 1000 horas de asistencia al hospital, porque han encontrado que el desarrollo curricular de una enfermera que se entrena en simulación es mejor que una enfermera que no se entrena con simulación y simplemente asiste a un hospital. De esta manera, la simulación tiene que ver no solo con el entrenamiento, sino con el manejo y con los objetivos docentes de un grado como puede ser el de enfermería. Y también tenéis que pensar que la enfermería en este avance, y está tan avanzada, que ha sido capaz de organizar y de establecer unos criterios estandarizados de simulación para que en todos los elementos educativos que tengan que ver con la enfermería, todas las enfermeras y nosotros los médicos copiamos muchos de estos criterios, seamos capaces de establecer criterios de calidad en la simulación para que siga unos estándares que sean capaces de ser reconocidos. Esto nos lleva a que la simulación ha ido creciendo en ciencias de la salud. Os pongo el ejemplo de una búsqueda PubMed, ponemos simplemente Simulation Training, y vemos que en el año 1963 solo había un artículo en PubMed, pero vemos que si vamos al año 2016 ya hay 1778, y esto ha ido creciendo desde entonces. Es decir, hay un creciente interés en ciencias de la salud y la simulación ha venido para quedarse. Ya es una técnica educativa que tiene unos resultados en morbilidad y en mortalidad beneficiosos. Somos capaces de mejorar la vida de nuestros pacientes y mejorar su estado de salud si entrenamos ciertas tecnologías o ciertas técnicas a través de la técnica educativa de la simulación, y esto hace que tengamos ya un paraguas institucional, un paraguas de apoyo institucional que haga que la simulación forme parte de los cores de acreditación de muchas profesiones sanitarias, por ejemplo en Estados Unidos. Yo me gustaría ofreceros diferentes bibliografías en este curso. Yo creo que estas publicaciones de simulación se pueden leer en diferentes revistas, pero hay una revista específica de simulación que es Simulation in Healthcare. Podemos tener libros que simplemente nos den recetas de diferentes escenarios clínicos simulados, o podemos tener un libro de texto que yo os recomiendo si queréis avanzar más en este mundo, que es el libro de Levine, The Comprehensive Textbook of Healthcare Simulation. Bien, como conclusiones os ofrecería que la simulación es una técnica educativa. El instructor, vosotros, es la parte más importante de la receta de la simulación. Es una actividad laboral reconocida. Sois profesionales. Y existen sociedades científicas, publicaciones y centros docentes que ya están especializados en este tipo de técnica educativa, están especializados en simulación.